Bueno, empezamos un nuevo mes. La cartelera dice: Jesús murió por tus pecados. Pero hemos venido hablando sobre pecados, ¿cierto? Y que no hay pecado mayor, que no hay pecado menor. Y que usted no es pecador, yo no soy pecadora, solo porque no somos asesinos, no robamos, no somos violadores. No, hemos estado hablando de lo que hace que no podamos entrar a la presencia de Dios, lo interno. Envidias, rencillas, contiendas, ¿cierto? Y a mí me causó mucho cuando mi hermano Edgar estuvo aquí predicando y dice: si existiera predicador como Juan el Bautista, que dijera generación de víboras, pocos vinieran a la iglesia. Si es mucho, papá, hermanos, esposa, hijos, y le dicen a nuestro pastor: pastor, me invita más allá, porque vienes a ofendernos. Ella no se ve. Hermanos, porque cuando estamos en pecado, muchas veces nos ofende, porque a nadie le gusta que le digan que está mal. Pero yo le doy gracias a Dios porque todos los días, por medio de su espíritu, me convence de mi error. Me dice: Diana, eres pecadora. Cada día tienes que estar en un proceso. Puedo tener mucho tiempo, pero cada día hay que procurar y entrar en la presencia de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, y es porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el más olvidado. El Espíritu Santo es el más falsificado, el más entristecido y el más blasfemado. El mensaje de Dios lo ha titulado el pecado imperdonable o pecado de muerte. Y podemos decir: ¿cuál es el pecado imperdonable? Ustedes que conocen, ¿cuál es el pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu. Y yo hago una pregunta: ¿qué es blasfemia? Hablar mal de alguien, ¿cierto? ¿Qué más? Falsamente. Atribuir. Decir algo en contra de alguien para perjudicar o ocasionar un mal. Eso es blasfemia. Entonces, muchos creen que tenemos licencia libre para deshonrar y blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque muchas veces atribuyen cosas que Él no hizo, experiencias que no produjo y cosas que no dijo. Visiones falsas, profecías falsas, lenguas falsas, sueños mentirosos. Estamos en una época en donde la obra de Satanás se le está atribuyendo al Espíritu Santo. Pero vamos a nuestra Biblia, vamos a Mateo, capítulo 12. Y vamos a leer sus versículos del 22 al 32. Saben, hermanos, Dios quiere que lo adoremos por lo que Él es. Y el hecho de pensar o la idea de deshonrar al Espíritu Santo debe darle miedo a cualquier persona pensante. Debe dar mucho temor. Entonces vamos a leer la palabra de Dios.
Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oír príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebub, ¿por quién los echa a vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que habla contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Tremendo, ¿cierto, hermanos? No será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces aquí vemos cómo ellos, los fariseos, cometieron el pecado perdonado. Atribuyeron la obra del Espíritu Santo a Satanás. Y cortaron todo vínculo y toda conexión con la fuente de bendición que es Cristo. Porque el Espíritu Santo en ese momento estaba revelando que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué está haciendo Satanás? Engañando, dando mala teología, colocando visiones falsas y sueños falsos. Y esto es una blasfemia grande contra el Espíritu Santo. ¿Saben, hermanos? En el versículo 32 dice que a cualquiera que hable contra el Hijo del Hombre, contra Jesús, este le será perdonado. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo llega a nosotros y nos dice: está mal. Él nos convence de nuestro error y podemos llegar al perdón que ofrece Jesucristo. Pero si nosotros resistimos al Espíritu Santo, ya no hay nada que Dios pueda hacer por nuestra alma. Porque la blasfemia consiste también en resistir, en entristecer y en apagar el Espíritu Santo. Entonces, el que rechaza la obra del Espíritu se coloca en un lugar en donde el arrepentimiento no le alcanza. El Espíritu Santo tiene muchos atributos. Y uno de ellos es que tiene conocimiento, tiene sentimientos. Él es el que es capaz de convencer. Yo quiero que nos vayamos al libro de Jeremías, su capítulo 27, sus versículos del 9 al 10. Alguien que tomó fuerte, por favor, lo puede leer. Jeremías, capítulo 27, su versículo del 9 al 10. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agüeros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentiras para hacerlos alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Vemos aquí que la información profética que se da en estos días
es lo que hace llamar profeta varios que van desde la previsión de lo que le pasará a los líderes del mundo hasta alguien que puede morir de cáncer. Yo doy un ejemplo y hago una pregunta. Para usted, ¿qué es adivinación? ¿Cómo? ¿Qué significa como tal la palabra adivinación? Predecir. Predecir el futuro. Hermanos, estamos viviendo una época en donde Satanás conoce perfectamente la palabra de Dios y conoce los dones del Espíritu Santo. Y está engañando a la gente y la está haciendo blasfemar contra el Espíritu Santo. Ya tenemos mucho interés en saber qué nos puede pasar antes de estar con incertidumbre. ¿Por qué? Porque hemos dejado de orar. Hemos dejado de ir en intimidad con el Padre. Porque es allí, a través de su Espíritu Santo, que nos revela a nosotros. Pero es que estamos acostumbrados a ir a alguien que nos diga qué hacer. No estoy diciendo que no se ve, porque Dios utiliza a cualquier hombre para darle una palabra al hermano y decirle a dónde lo quiere llevar. Hay un caso muy cercano donde una pareja va a una iglesia, no voy a mencionarla, y un domingo en la mañana una profeta se acerca y le dice a ella: tienes que dejar a este hombre porque no es tu esposo. ¿Saben qué hizo ella? Lo dejó. Dejó a su esposo e hijos. ¿Y qué dice la palabra sobre el matrimonio? Hasta que la muerte nos separe. No hay hombre que pueda separar. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo es destruido por falta de conocimiento. Le gusta es recibir de otro en vez de ir en intimidad con Dios. Te irás de viaje, conocerás otras personas. Eso está haciendo Él para destruir familias que testifiquen la obra de Dios en el mundo. Pero como nos dejamos engañar, porque utilizan muchos atributos, estamos cayendo y estamos contristando y estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Vámonos a primera carta de Juan. Capítulo 4. Sus versículos del 1 al 2 dicen: amados míos. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 1 y 2. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermanos, hay que testificar, y lo vimos en la clase, ¿cierto? Porque muchas veces por su testimonio, otro, y eso es por lo que más generalmente pasa. Yo una vez estaba en un lugar, yo entré a ese lugar a buscar un servicio que necesitaba, y cuando estoy sentada, que ya están atendiendo, hay una persona que me dice: tú, así, no la conocía.
Me dice, tú quieres recibir, quieres ser llena del Espíritu Santo. Y le dije, Señor, yo tengo el Espíritu Santo. Porque es que el Espíritu Santo no me visita, el Espíritu Santo habita en mí. Porque dice la palabra que yo soy el templo del Espíritu Santo. Y él me dice, pero no, ¿quieres la manifestación? Y yo decía, Señor, ayúdame con eso que está pasando. Y él me dijo, pero venga, ¿qué le tienes miedo? Y tanto era la insistidera, de un momento en que me paré y me dije, bueno, ¿qué pasa? Y me iba a imponer mano y le dije, no me ponga mano. Bueno, vamos a orar. Y empezó el Señor a orar y a decir, y yo orando por dentro, Señor, si tú eres tuyo, muéstramelo, Padre Celestial. ¿Saben qué digo? Cállate. Le dije, porque no voy a callar si no he pronunciado una sola palabra. Entonces, hermanos, probad si es el Espíritu de Dios. Inmediatamente lo reprendí y le dije, Señor, mucho cuidado con lo que está haciendo. Permita que el Señor le libere aquello. El Señor dio su espalda y salió del lugar. Hermanos, probemos que los Espíritus Santos de Dios. Y cada día seamos llenos del Espíritu Santo para que nos enseñe a discernir frente a qué cosa estamos. Entonces, muchos podemos decir, ¿será que yo puedo cometer blasfemia contra el Espíritu Santo siendo cristiano? Hermanos, cuando creemos en eso, sí, porque estamos atribuyendo la obra de Satanás al Espíritu Santo. Sí. Quiero que nos vayamos a dos ejemplos en la palabra, que es la vida de Pedro y la vida de Judas Iscariote. Entonces, vamos a Mateo, capítulo 26. Y vamos a leer los versículos 74 y 75. Mateo 26, versículos 74 y 75. Alguien como fuerte me ayuda, por favor. Mateo 26, versículos 74 y 75. Entonces él comenzó a maldecir y a orar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Les hago una pregunta, hermanos. ¿Pedro cometió el pecado imperdonable? ¿Judas cometió el pecado imperdonable? Si vemos aquí, Pedro caminaba con Jesús. Pedro tenía de antemano todas las enseñanzas de Jesús. Caminó con él, vio milagros. En la cena, estuvo en la cena con él. Y cuando están en la cena de Jesús, porque son amigos íntimos, no son cualquiera. Igual Judas. Pero Pedro, él le dijo que iba a negarlo. Y eso es traición, hermanos. Pedro y Judas cometieron traición contra Jesús. Es el mismo pecado. Y Pedro, yo me imagino en ese momento cuando canta el gallo y ya lo había negado, lo que pudo haber recordado él, las palabras que Jesús le pudo haber dicho. Y al ver su cara de amor por él, conociendo que no iba a traicionar, la misericordia que tuvo por él. ¿Y quién fue Pedro?
Pedro era tosco, ¿cierto? Muchas veces como un poquito revolucionario. Y traicionó a Jesús. Y dice en Hechos que ese mismo Pedro, en su primer discurso, se convirtió en tranquilo, que con su sombra sanaba. Y en ese tiempo de Pentecostés se llenó del Espíritu Santo, porque Jesús le dijo que él se iba a ir, pero que iba a mandar a alguien que lo iba a consolar y a guiar, y a ser lleno del Espíritu Santo, y a darle poder y autoridad en la tierra por medio del Espíritu. Tenemos a un Pedro que dice la palabra que lloró amargamente. Hermano, ¿y pensar que llorar amargamente? Eso es humillarse, eso es rebajarse ante Dios y decirle, sé propicio de mí, perdóname, papá. Yo actúo, perdón. Pero vamos a Mateo capítulo 26 y vamos a leer los versículos 14 y 16. Versículos 14 y 16 del mismo capítulo de Mateo 26. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregar. Imagínense, Judas también se codiaba por Jesús, caminaba con Jesús. Y fue hasta donde los sacerdotes a decirle, ¿qué le dan ustedes si yo lo entrego? 30 monedas de plata. Pero si nos vamos a Juan capítulo 13, sus versículos 21, 26 y 27. Juan 13, versículos 21, 26 y 27. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojado el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Satanás entró en Judas y fue y lo entregó. Pero me conmueve ver cuando él va a entregarlo y está en camino al huerto. Y Jesús le dice, amigo, ¿qué tal tu amor y misericordia? Porque si a veces usted ve que algo viene en contra suya y usted sale corriendo. Pero este hombre, Jesús, papá, y su cuerpo se entregó por nosotros. Y muchas veces damos por bajo lo que Jesús hizo. Eso lo vemos tan generalizado, sí, murió por mí. Pero hermano, Jesús se siente, el Espíritu se vive. Y todos los días hay que procurar ser lleno del Espíritu Santo. Todos los días. Y andar en el Espíritu. Y si queremos toda esa parte de lo que es vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu, lo encontramos en Romanos 8. Cada versículo te lleva, vive en el Espíritu, vive en el Espíritu, vive en el Espíritu. Entonces encontramos a un hombre que traicionó a Jesús e inmediatamente lo que hizo fue ir ante los hombres
arrojar el dinero. Y fue y dice la palabra que ¿qué? Se arrojó. Pero yo quiero que ahí mismo en Mateo, en el capítulo 27, sus versículos 3, 4 y 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. La palabra arrepentido que aquí aparece se traduce en una palabra griega que es metamelomai, que significa remordimiento. Él no sintió arrepentimiento, eso fue un arrepentimiento falso. Él sintió fue remordimiento. Y cuando uno siente remordimiento, ¿qué es? Quedar en vergüenza delante del hombre. Eso es lo que uno siente. Cuando usted se arrepiente es porque reconoce que hay un Dios celestial y que usted lo está ofendiendo a Él. Porque a mí me interesa lo que Dios piense de mí, el concepto que Dios tiene de mí. Que si yo voy a intimidar con Dios, Él pueda reconocer mi rostro allí en mi intimidad. Pero el sintió fue pena por sí mismo. Y va y se ahorca. Entonces, hermanos, ¿podemos decir que Él cometió el pecado imperdonable? Sí. Ambos cometen traición y ambos tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Ninguno cometió mayor traición que el otro. Y ambos tuvieron la oportunidad. Pero uno decide llorar amargamente e ir. Otro decide morir. Y si nos vemos en la Biblia, hay muchos personajes que pueden representar las actitudes de Judas. Si nos vamos desde el principio, ¿quién creen ustedes? Caín, ¿cierto? Caín mató a su hermano. Y si seguimos, podemos encontrar a Esaú. Y son personas que tipifican tipos o retratos de Judas. Dios quiere, hermanos, que nos arrepintamos de corazón. ¿Saben? Pedro me hizo pensar que al momento que dice la palabra que él llora amargamente, ese fue su punto de conversión. Y venía caminando mucho tiempo. Hermanos, si realmente no se hemos sentido que estamos convertidos, no pierdan la oportunidad de hacerlo, de entregar su vida a Jesús. No piensen en qué dirán. No piensen que, ay, mi hermano ha visto sentado aquí 10 años. No importa. Hágalo. Lleguemos al punto de conversión. Pedro lo hizo. Ese fue el punto de Pedro. Al principio decía que busquemos a Dios porque estamos en los tiempos en que puede ser hablado. Porque llegará un momento en que Dios nada puede hacer por todo. Y yo quiero que nos vayamos a la palabra y nos vayamos a Pedro, a segunda de Pedro. Segunda carta de Pedro, en su capítulo 2. Y vamos a leer el versículo del 1 al 22. Capítulo 2, versículos 20 y 22. Quien lo tiene lo puede leer, por favor. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas,
son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Muchas veces, hermanos, venimos a la iglesia, nos bautizamos, cumplimos con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Pero sabes, todos llegamos a un punto en donde somos confrontados por Dios. Y le llamamos ¿qué? Prueba, ¿cierto? Prueba de fuego. Y muchas veces nosotros vamos caminando y haciendo de nuestra vida, y llegamos a un punto que es una villa. Llegamos aquí, y ahí hay un abismo. Y cuando llegamos allí, Jesús nos muestra el sacrificio que hizo en la cruz. El Espíritu Santo te convence y llegas al perdón que solo Jesús puede ofrecer. Y tú decides si caminar con Cristo, porque sería caminar sobre esa orilla, porque estamos bajo la puerta estrecha, ¿cierto? Pero cuando no decides hacerlo, ¿sabes qué pasa? Dios hace esto. Te empuja al abismo y dice, ¿quieres más poder? Aquí tienes más poder. ¿Quieres más dinero? Aquí tienes más dinero. Hermano, no lo digo yo, vamos a la palabra. Vámonos a la palabra de Dios. Y vamos a Romanos capítulo 1. Su versículo del 24, el 26 y el 28. Dice Romanos capítulo 1, su versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron en sí sus propios cuerpos. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y el 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermanos, Dios nos llama 1, 2, 3, 4, hasta 5 veces. Pero llega un momento en que Dios conoce nuestro corazón y Dios dice, sé que tu corazón no va a volver a mí. Sé que tu corazón es hipócrita. Sé que tiene 2 amos y sirves a 2. Y es cuando estamos en problemas, estamos en tormento. Y vamos, papá, ayúdame. Y las oraciones con las que rebota el mismo lugar donde estamos. Pero cuando resistes la obra del Espíritu Santo en tu vida, que te está diciendo que eres pecador, y presentas excusas de tu pecado cometido, estás resistiendo. Porque eso es resistir, hermano. Presentar excusas, no, ¿qué? Yo lo hice porque mi error fue haber hecho esto. Yo no debí haber hecho esto. Ese fue mi error. No, hermano, no presente excusas. Diga, Padre, aquí estoy, perdóname. Si te he ofendido, he cometido pecado contra ti. Y es allí en donde Dios no puede resistir un corazón humillado. Y es allí cuando te ve y ve a Jesús y dice, porque la culpa ha quedado lavada en la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, dice que te entregará a tus propias concupiscencias. Y eso da mucho temor. A veces te vemos al impío próspero y decimos, hace las cosas mal y tiene tanto dinero. No envidie eso, hermano. La palabra dice, no envidia al impío, porque ya tiene su condenación. Hoy estamos dispuestos realmente a aceptar a Dios como mi Salvador, o más bien como mi juez. Porque, hermanos, estamos viviendo en la época en que, venga,
su pecado es perdonado, venga. Ay, sigue pecando y no, Dios te perdona. Sí, eso es verdad. Dios perdona. Pero no podemos burlar a Dios. Porque es allí donde Dios pasa a ser el juez. Y tenemos que entender que hay una condena. Salvación, vida eterna o muerte eterna. Poco se habla del Espíritu Santo y lo importante que es en nuestra vida el Espíritu Santo. Y a mí todo esto me hacía pensar y me hacía remontar a Apocalipsis, a una de las cartas que llegó a la Odisea, donde dice: es mejor que seas frío o caliente, pero no tibio. Porque aquel hermano que está en la boca de Dios y es vomitado es aquel que no se ha convertido. Es aquel que cree que está aquí sentado. ¿Realmente somos hijos de Dios? ¿O es solo dar tiempo o tener una Biblia en la mano? No, hermanos. No, hermanos. Entonces, qué interesante ver cómo Dios, a veces uno dice: pero Señor, ya he pasado por esto, he leído esto, he meditado esto, sí, yo conozco de ti, yo sé de ti. Pero es importante que Dios nos recuerda a cada momento que para tú estar y yo estar en la presencia de Dios hay que morir el viejo hombre. Y que yo puedo llegar y orar y entrar en la presencia de Dios y estar en los brazos de papá. Porque es maravilloso estar allí. Hermano, no resista al Espíritu Santo. No entristezca al Espíritu. Dice la palabra de Dios: y no con tristeza al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y no lo apaguéis. Porque ya cuando apagamos, el Espíritu Santo se aleja, hermanos, no hay arrepentimiento que le alcance y no hay perdón que llegue a nuestras vidas. Y ese es el pecado imperdonable. Entonces, siempre escuchamos: Diana, pero no hay ningún pecado, no hay ningún hecho que no haga que sea perdonado. Es verdad, Dios murió en la cruz. Dice la palabra que Él limpió todo pecado. Él limpió todo pecado. Pero Él no puede perdonar que contra su espíritu usted lo ofenda o yo lo ofenda. De que Él lo está llamando 1, 2 y 3 y usted se hace de la vista muerta. No resistir y entristecer al espíritu. Les invito a que se coloquen de pie, por favor. Hermanos, yo les invito esta mañana a cerrar sus ojos, ahí donde están. No importa el que está al lado, no importa. Es un momento de intimidad con Dios en este momento. ¿Sabes? La fuente está en la oración. Hoy me radiante Padre. Oh Señor, Espíritu Santo, cuánto te hemos ofendido, Señor. Oh Padre,
Señor, nuestros pecados. Y desata oración en este momento, oh Padre Celestial. Porque en la oración está el poder, Señor. Ahí está el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Hermanos, que habite el Espíritu Santo en nuestras vidas, que no haya de visita. Y que podamos habitar en la presencia de Dios. Órale, dígale, quiero ser llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. No abra sus ojos. Usted ore y dígale a Dios, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Quiero salir y poder testificar, quiero salir y hablar de tu amor hacia mí, de lo que tú has hecho conmigo, de donde me sacaste, Señor, del lobo. De nadie daba un peso por mí, Señor, pero tú lo diste y creíste en mí. Dígaselo, hermano. Si quiere alzar sus manos, si quiere arrodillarse, hágalo, hermano. Es un momento con Dios, suyo, personal. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Recuérdanos tu gloria, deseamos ir mucho más de ti. Queremos tu presencia, Jesús. Dígaselo usted, hermano. Dígaselo usted, Jesucristo. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Hermanos, honra a Dios allí. Diga que esa oración en su vida, si usted quiere una vida entregada en comunión a Dios, dígaselo, hermano. Dígaselo, hermano. Dígaselo. Por este día. No sé lo que viste en mí No sabemos. para amarme tanto así. Por el mal, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir.
sabemos, Dios, para amarme tanto así. no entendemos ese amor tan perfecto, Señor, que me has entregado. Paciencia, tanta misericordia, Tantas cosas que me no valen de ti, hiciste Señor. deseable para ti. Sí, Señor. Me Bendice a tu pueblo en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Tanta gracia yo no puedo Gracia preciosa, Señor, que solo viene de lo alto, Señor, para convencer el corazón. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más. Me enamoro más de ti, Señor, dice la iglesia. Llévame Dentro de mi corazón, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. llévame, Señor. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar. Sigue cantando. Llévame, Señor, a tus Tus cámaras cámaras de amor, Señor. Solo allí, Señor, me enamoro nos más. podemos enamorar de ti, Señor. De tu palabra, Señor. De tu presencia, bendito Dios. Del Espíritu Santo, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Toca tu iglesia, Señor. Enséñales, Dios. Enséñales que el verdadero lugar de nosotros, Señor, está en ti, bendito Rey. Órale al Señor ahí en el lugar donde te encuentras. Dile, Señor, estoy convencido, Señor, de que soy un pecador, pero tú eres el único que puede dar perdón a mi vida, Dios. Y en esta mañana has hablado, Señor, directamente a mi espíritu, Dios. Y en el nombre de Jesús, estoy convencido, Señor, que esta palabra vino directo de ti, Señor, para seguir enderezando mi vida, Dios. Gracias, Señor. Cantemos una vez más el coro.